Ahora vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Santiago. Ya vamos a... todavía estamos en el capítulo 4. El domingo hemos visto o hemos parado ahí en versículo número 8. Ahí donde dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad a vuestros corazones. Entonces, Santiago todavía está hablando acerca de los cristianos mundanos, que un cristiano maduro no es mundano. Un cristiano maduro no tiene pleitos y contiendas y combatan entre los miembros. No está ahí codiciando lo que uno tiene o lo que el otro tiene. No tiene problemas entre... Bueno, ¿sabe qué? Somos humanos y de vez en cuando hay problemas, pero nosotros como cristianos no debemos estar hablando mal de otra persona por los problemas, sino debemos estar hablando a ellos mismos, y vamos a estar hablando de eso ahorita. Pero también dice, déjame regresar al versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Un cristiano maduro está sometido a Dios. Está sometido a Dios. Y también un cristiano maduro, mientras que está sometido a Dios, ¿sabe qué más va a pasar? El cristiano va a estar cerca a Dios en vez de alejado de Él. Aquí de nuevo en el versículo número 8, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, bajo la ley, nadie podía acercarse a Dios. Solamente los sacerdotes pudieron estar en la presencia de Dios ahí en el templo. Todos los demás tenían que estar fuera del templo, y solamente los sacerdotes pudieron trabajar y acercar a Dios. Pero damos gracias a Dios que cuando Cristo vino acá, Él cambió todo. Ahora la palabra de Dios dice que nosotros ahora podemos llegar a Dios. Podemos llegar al mismo trono de Dios. Dice en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7 es el libro antes de Santiago. Hebreos capítulo número 7. Ahí en versículo número 19, perdón. Hebreos 7, versículo 19. Dice la palabra de Dios, pues nada perfeccionó la ley. Dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Sabe qué? La ley nos mostró que somos pecadores. La ley nos mostró que no podemos cumplir 100% la ley en nuestra vida. Es por esta razón que nos mostró que somos pecadores. Pero en el Antiguo Testamento, eso fue la única manera que una persona podía tener sus pecados perdonados por los sacrificios de las personas que ellos dieron a los sacerdotes. Los sacerdotes fueron las únicas personas que pudieron acercar a Dios y ofrecer el sacrificio. Y aún esos sacrificios no sirvieron para quitar el pecado de las personas. Y luego vino Jesucristo. Y como yo dije de nuevo, Jesucristo cambió todo. Ahí de nuevo en Hebreos 7:19 dice, y de la introducción de una mejor esperanza. Eso es cuando Cristo vino. Porque ¿sabe qué?
la palabra de Dios nos dice que Cristo es nuestra esperanza. Él es la esperanza de las personas de este mundo. Él es nuestra esperanza aún en nuestra vida ahora mismo también. Dice la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Porque Cristo vino acá a ese mundo, Él fue sacrificado, un sacrificio perfecto, con la sangre de Jesucristo. Él quitó nuestros pecados y por esta razón nosotros podemos ir delante de Dios. Nosotros podemos llegar al mismo trono de Dios y dar nuestras peticiones como acabamos de hacer. Y dar nuestras acciones de gracias. Es algo increíble. Algo increíble lo que hizo Dios, Jesucristo, para nosotros. Perdón. También en Hebreos capítulo 4, versículo 16, está mostrándonos que nosotros podemos llegar al mismo trono de Dios. Hebreos capítulo 4 y versículo número 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe qué? Tenemos la oportunidad de llegar al mismo trono de Dios, no solamente para darnos nuestras peticiones, no solamente para darnos nuestras acciones de gracias, pero cuando necesitamos ayuda, podemos llegar a su trono. Santiago nos dice que la manera de resistir al diablo, como él estaba diciendo en versículo 7, la manera de resistir al diablo es acercándose a Dios. El diablo no te alcanzará a menos que te alejes demasiado de Dios. Como yo dije el domingo, un lobo nunca ataca a una oveja mientras esté con el resto de las ovejas y con el pastor. Y cuanto más cerca está la oveja del pastor, aún menos el lobo va a atacar. Y es lo mismo con nosotros. Cuanto más estamos cerca a nuestro buen pastor, a Dios, nuestro Padre Celestial, cuanto más estamos cerca a Él, el diablo no puede atacarnos. Y es por esta razón ahí en versículo 7 dice: y Él huirá de nosotros. No por lo que nosotros hemos hecho, ni por lo que estamos haciendo, sino porque estamos al lado de Dios. Amén. Y Dios, como yo dije el domingo también, que Dios ya le venció una vez para siempre. Él no quiere. El diablo tiene temor, tiene miedo del poder de Dios. Ahora vamos a seguir. Ahí en versículo 8 dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando dice pecadores, eso es una palabra que se refiere a los incrédulos. Sé que nosotros, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, somos pecadores también, pero hemos recibido el lavamiento de nuestros pecados. Ya tenemos el perdón de nuestros pecados, pero eso, cuando dice pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso refiere a los incrédulos. Dice limpiad las manos, se refiere a las cosas exteriores. O en otras palabras, se refiere a las acciones, los pecados que estamos haciendo en nuestra vida. Cuando dice limpiar vuestras manos, está refiriendo a eso. Y luego el último parte del versículo dice: y los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Se refiere a lo interior, a los pensamientos, motivos y deseos de nuestros corazones. O en otras palabras, lo que eso está diciendo es que debemos cambiar nuestra vida con la ayuda y el poder de Dios, porque estamos cerca a Él, porque estamos sometidos a Él. ¿Sabe qué? Habrá un cambio en nuestra vida.
Ahora vamos a ver versículo número 9. Versículo número 9. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Cuando dice afligíos y lamentad, eso es la condición de una persona de verdad arrepentido por los pecados en su vida. Nosotros debemos lamentar y llorar. Afligidos, dice, afligidos y lamentar. Salmos 51, por favor búscalo conmigo. Salmos 51. Salmos 51 y versículo número 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrite y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces lo que está mostrándonos aquí es una persona que está sometido a Dios, una persona que está cerca a Dios, de verdad va a estar afligido y lamentado por los pecados que hay por los pecados que había en su vida. Cuando dice y llorar, eso es la manifestación del arrepentimiento de una persona que ha pecado. Y déjame preguntarte eso. Yo tenía que pensarlo en mi propia vida también cuando yo pensé de esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hemos llorado por el pecado en nuestra vida? Yo tengo que deciros que ha sido un rato desde la última vez que he llorado por el pecado en mi vida. Yo creo que lo que pasa es que nosotros como humanos siempre vemos cosas, siempre vemos los pecados delante de nuestros ojos y llegan a ser algo como normal aquí. Y tristemente aún es normal para nosotros como creyentes aún ver esos pecados y pierda el sentido en nuestra vida. Entonces doy gracias a Dios que Santiago aquí está diciendo que con nuestros pecados en nuestra vida debemos afligirnos y lamentar y orar. Eso es un señal de una persona de verdad arrepentido en su vida. De verdad arrepentido en su vida. Lo que Santiago está diciendo es que muchas veces estamos viviendo nuestra vida disfrutando los placeres de este mundo y riendo y gozando en los pecados. Y él está diciendo que debe ser un cambio. Es por esta razón que el resto de este versículo sigue y dice, y vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. ¿Sabe qué? Debemos sentir tristeza por las cosas que podemos ver aquí en ese mundo, por los pecados que hay. Pero en vez de tener tristeza, estamos recibiendo esas cosas en nuestra vida. Cuando prende la tele, ¿qué tipo de cosas está enfrente de sus ojos? Sabe, y yo soy culpable también, sabemos que esas cosas no debemos estar mirándolo, no debemos estar escuchándolo, pero está por todos lados. Eso es normal ahora en ese mundo ahora. Entonces seguimos mirándolo. Aún no debemos hacerlo. Mira, cuando yo estaba estudiando eso, el Espíritu me convictó en cuanto a cosas que yo pensé que tenía la victoria sobre todo eso, y luego reflexioné en mi vida
Reflexioné en las cosas que hay en el televisor que yo he estado mirando, en las cosas que he estado mirando y escuchando por el radio o por el internet. O no, mira, no son cosas que yo escogí porque son perversos, sino son perversos y yo no estaba mirando ni buscando ese tipo de cosas, pero estaban ahí y yo no cambié el canal. No debemos permitir ese tipo de cosas en nuestra vida. Yo doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de hablar con Dios en cuanto a eso. Ahora, Santiago llama a todas las personas a lamentar sobre sus pecados. Mire conmigo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Yo voy a llegar ahí un día. Espero esta tarde. Lucas capítulo 18 y versículo número 13 y 14. Eso es la historia o la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo pensó que él era una persona muy religiosa, una persona muy cerca a Dios por las cosas que hizo y todo eso. Y pensando que el publicano era el pecador más horrible en el mundo. Mira versículo 13 y versículo número 14. Eso está hablando acerca del publicano. Dice, mas el publicano, estando lejos, perdón, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14 dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Podemos regresar a Santiago capítulo 4 y Santiago capítulo 4 está diciendo a nosotros lo mismo. Que debemos humillarnos, debemos acercarnos de Dios, debemos someternos a Dios. Y luego es por esta razón que versículo número 10 empieza la manera que empieza. Versículo 10 dice de Santiago capítulo 4, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y eso es el último de los mandamientos que Santiago nos ha dado entre el versículo 7 y versículo número 10. Es el mandamiento, es el último mandamiento que Él nos ha dado. Vamos a ver lo que eran los mandamientos que hemos visto. Hay 10 de ellos que nosotros, número 1, debemos someternos a Dios, versículo 7. Debemos someternos a Dios. Número 2, debemos resistir al diablo. También versículo 7. Versículo 8 dice, acercaos a Dios. Número 4, limpiad las manos. Número 5, purificad vuestros corazones. Versículo número 9. Número 6 es afligíos. Número 7, lamentad. Número 8, llorad. 9, vuestra risa se convierta en lloro. Y número 10, vuestro gozo en tristeza. Entonces, este mandamiento que tenemos en versículo número 10 está diciendo que si estamos humillados delante de Dios, vamos a cumplir o vamos a tener el deseo de cumplir todos los otros 10 que acabamos de ver desde versículo 7 hasta versículo 10. Pues lo que Santiago está diciendo es la persona que se
humillada ante Dios, hará estas otros. Son humildes aquellas personas conscientes de estar en presencia del Dios majestuoso, infinitamente santo. Son humildes. Entonces mi pregunta para vosotros: ¿estás humilde delante de Dios? La pregunta para mí mismo: ¿estoy humilde delante de Dios? Mire conmigo y vamos a terminar con esto. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo número 6. Ahí versículo número 5. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías estaba diciendo que mira, él estaba humillado delante de Dios y él dijo, ay de mí, ay de mí. Mira los pecados que hay en mi vida. Dios, perdóname. Soy hombre, él dijo ahí, soy hombre inmundo de labios. ¿Sabe qué? ¿Estás humillado delante de Dios? ¿Estás humilde delante de Él? Eso es lo que Dios quiere. De nuevo ahí, déjame ver si puedo regresar. Ahí en Salmos, si no me equivoco, Salmos 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Quebrantado por qué? Por los pecados. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Santiago está tratando de enseñarnos que debemos someternos a Dios, debemos acercarnos de Dios, debemos afligirnos, debemos lamentar y llorar y nuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza. Debemos acercarnos a Dios, debemos humillarnos delante de Dios, debemos hacer todo posible para quitar los pecados de nuestra vida. Y eso es un cristiano maduro, humillado delante de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Santiago, que nos habla de una persona, un cristiano maduro, que está cerca a ti, que está sometido a ti, que está llorando, afligido por los pecados en su vida, que está humillado. Señor, ayúdanos a examinar nuestra vida, que nosotros mismos, Señor, podemos estar afligidos por los pecados que hay en nuestra vida y podemos arrepentirnos, cambiar la dirección. En vez de ir más lejos de ti, estamos acercándonos a ti, quitando los pecados de en medio de nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.